Hoy, en La Salud es lo primero, echamos una mirada a nuestro aparato digestivo para hablar de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Hasta qué punto es normal? ¿Qué problemas puede conllevar? ¿Cuándo tenemos que acudir al médico? Respondemos a esas dudas en nuestro espacio de hoy. Hablamos hoy de enfermedad por reflujo gastroesofágico con Israel Grilo. Bienvenido de nuevo, Israel, a nuestro espacio. Muchas gracias, un placer como siempre. Bueno, cuéntanos un poco. ¿Qué es esto de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Esofágico, que suena muy largo. Eso, pues como hacemos siempre, lo vamos explicando poco a poco y empezamos por la definición de la enfermedad, ¿vale? Vamos a explicar el camino normal que hace el alimento cuando comemos, ¿no? Masticamos el alimento, se forma el bolo alimentario, lo tragamos y viaja a través del esófago, que es ese tubo que está entre la boca y el estómago, y el alimento llega al estómago, donde empieza a mezclarse con los jugos gástricos, que veremos que tiene un componente fundamental, que es el ácido, y una vez que se ha mezclado lo suficiente y se ha realizado la digestión de la proteína, pues sigue su camino hacia el duodeno y el intestino para ya completar la digestión de la grasa y otros elementos y producirse la absorción, ¿no? Ese es el primer camino, después llega al intestino grueso. Tan lejos no vamos a llegar, ¿vale? Entonces, nos quedamos en esa primera etapa. En esa primera fase, esa es la parte fisiológica, cómo funciona. Cuando hablamos los médicos de fisiológico, es lo que ocurre normalmente en el organismo. Y entonces la primera palabra, no voy a empezar por enfermedad, sino voy a empezar por reflujo, para que lo entendáis, ¿vale? Entonces hemos dicho que el flujo normal, la corriente normal, lo fisiológico, es que el alimento pase del esófago al estómago. Y aquí hablamos de reflujo. Reflujo significa que el contenido vuelva a pasar por donde ya ha pasado, ¿no? Si nos ponemos el ejemplo, nosotros que vivimos en Écija, del río Genil, pues reflujo sería que ha pasado el puente de hierro y el río quiere volver a contracorriente atrás, ¿no? hasta el pueblo, ¿no? Como dice ahora Bisbal, a contracorriente sería, ¿no? ¿Y qué es lo que va a contracorriente? El contenido que va gastro, todo lo que hace referencia en medicina, gastro hace referencia al estómago. Y entonces un reflujo que va del estómago, vuelve al esófago. ¿Por qué he dejado la palabra enfermedad para el final? Porque fisiológicamente, es decir, normalmente, todas las personas tenemos pequeñas cantidades de reflujo gastroesofágico, pero estas son poco duraderas, el esófago se defiende contra ellas y no suelen producir síntomas. Cuando ya este reflujo es muy frecuente y nos produce molestias, nos produce síntomas desagradables, que generalmente se pone el corte en más de 2 veces por semana, o cuando aparecen complicaciones, que después veremos cuáles son, estrechez en el esófago, heridas, o cuando ya altera la calidad de vida, es cuando hablamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿vale? Entonces hay un concepto que es reflujo gastroesofágico, que es normal, y cuando ya crea complicaciones, síntomas o altera la calidad de vida, es cuando hablamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Y tiene mucha incidencia en la población, Israel? Pues realmente no se sabe si afecta mucho a la población o no. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas de abordar cuánto de frecuente es la enfermedad. Si nos atendemos a los síntomas, pues darían unos valores. Si nos atenemos a las lesiones que se ven en endoscopias, daría otros valores. Y si lo hacemos fidedignamente a calcular o a medir el ácido que tenemos en el esófago, que es otra prueba diferente, pues nos daría valores, son muy variables los valores. Pero una estimación que se hace a nivel mundial es que está entre un 14% a nivel mundial, en España se sitúa en un 10% aproximadamente de la población. Esto atendiendo fundamentalmente a los síntomas, porque hay que decir que hay personas que tienen el síntoma típico, que después veremos que son los ardores, la pirosis, y sin embargo después no tienen realmente un reflujo gastroesofágico patológico. ¿Y hay algún perfil determinado para las personas que lo padecen? Sí, mira, uno de los factores que se está viendo que la enfermedad está aumentando su prevalencia, es decir, cada vez hay más casos, y sobre todo en los países occidentales, ¿no? Y tú que ya llevas muchas charlas escuchadas, que después, cuando terminemos todos estos años, lo mismo te damos un titulillo. Pues mira, no estaría mal. Pues que pienses, si en los países occidentales está aumentando la prevalencia, es decir, cada vez hay más casos, ¿cuál crees que es el factor que puede estar influyendo? Pues supongo que la alimentación será primordial, los malos hábitos y el estrés, supongo que también, ¿no? De todo ello, la alimentación influye, pero por sobrealimentación, es decir, volvemos al problema de la obesidad y el sobrepeso, ¿vale? Lo hablamos con el hígado graso, ¿te acuerdas? Metabólico, se habla con la diabetes, se habla con la cardiopatía isquémica, es decir, el mal de la sociedad occidental
es el sobrepeso y la obesidad. Pues uno de los factores que se asocia al desarrollo de la enfermedad y por lo que está aumentando en nuestro país es el que cada vez hay más sobrepeso. Con respecto al género, no hay diferencia significativa entre hombre y mujer, quizá un poquito superior en mujeres. Y lo que sí está claro es que la enfermedad por reflujo gastroesofágico provoca una alteración de la calidad de vida de los pacientes. Es más frecuente que altere esta calidad cuanto más episodios de reflujo tengamos. En las mujeres suele dar más alteración en la calidad de vida y también supone un gasto importante a nivel de la sociedad, no solo porque se acude con frecuencia al médico por este motivo, sino también porque se ha demostrado que supone pérdidas de horas de trabajo o de que funcione bien en el trabajo, ¿vale? O sea, ¿puede llegar a ser incapacitante para casos extremos o no? Hombre, hay casos que son muy severos, ¿vale? Sobre todo cuando están asociados con hernias de hiato muy grandes, ¿vale? En que ahí los fármacos que quitan el ácido no suelen ser tan efectivos para quitar el otro síntoma, que es la regurgitación. Entonces, esos pacientes con hernias de hiato grandes, pues a veces, como veremos al final del tema, pues tienen que recurrir a la cirugía para tratar su problema. Bueno, vamos a ver entonces, si te parece, cómo se produce, ¿no? Lo que es la patología en sí, ¿no? Eso es. Hemos visto que el camino normal es de la boca, el esófago y el estómago, ¿vale? Aquí tenéis un gráfico sería un corte longitudinal del esófago y del estómago, y hacemos referencia también a un factor importante en la función del esófago y el estómago, que es el esfínter esofágico inferior, ¿vale? Eso es una zona muscular del final del esófago que abre y cierra como una válvula. Y lo que tiene la función fundamental es dejar pasar la comida cuando viene de arriba y evitar que suba para arriba cuando ya está dentro, ¿no? Cuando ya está dentro, ¿vale? Y eso está ayudado por unos músculos que son los músculos del diafragma. El diafragma, como todos sabéis o como explicamos, pues es el músculo que se encarga de la respiración, ¿vale? Cuando hay una hernia de hiato, este esfínter se altera, como veremos posteriormente. Entonces, hay unos factores lesivos, que son los que vienen del estómago, y fundamentalmente es el ácido, ¿vale? Ahora lo vamos a ir detallando cada uno de ellos. Y después hay unos factores protectores que están principalmente en el órgano que sufre el daño, que es el esófago. Y ahí el más importante, el que he dicho, el esfínter esofágico inferior, pero también otros factores como la saliva, la mucosa del esófago produce también una mucosidad que neutraliza parcialmente el ácido, las células que están en el esófago están muy bien unidas para que no atraviese el ácido y provoque síntomas de daño, y el mismo esófago se mueve para protegerse. Y después cada persona percibe el dolor o el ardor de manera diferente, igual que hay personas que son más sensibles para el dolor, pues para el reflujo también son diferentes, y eso hace que unos pacientes tengan más síntomas y menos síntomas, o incluso haya trastornos funcionales en relación al reflujo. Y lo que vamos a hacer es ver detalladamente cada paso. Ya, pues vamos a ver esos factores cada uno por separado. Entonces, de los que están demostrados, el fundamental es el ácido. El estómago tiene que hacer la digestión de las proteínas, ¿vale? Y lo hace produciendo sus células, las células parietales, ácido, un ácido que es el ácido clorhídrico, ¿vale? Que es lo que se conoce popularmente como el agua fuerte. El agua fuerte se utiliza en el día a día o, por ejemplo, para limpiar piscinas, por ejemplo, ¿vale? Y todo el mundo tiene el concepto de que el ácido produce daño. Es decir, de hecho, cuando manejas estos productos, pues te dice que te pongas tus gafas, tus guantes, porque si te caen encima, pues te hace una quemadura. Pues entonces es fácil comprender que si el ácido sale de su lugar natural, que es el estómago, y va al esófago, pues puede producir un daño. Porque el estómago sí está preparado para el ácido, ¿vale? Tiene una capa mucosa muy gorda, muy gruesa, que neutraliza con bicarbonato el ácido y controla muy bien cuándo tiene que producir ácido y cuándo no. Está bien defendido. Sin embargo, el esófago, como veremos, tiene unas defensas, pero que son limitadas. Y además en el estómago no solo hay ácido, sino también hay enzimas, ¿vale? Enzimas son proteínas, sustancias que se encargan de la digestión. Concretamente la pecina es una sustancia, una enzima que se encarga de la digestión de las proteínas y que junto con el ácido pues hace más efecto. Entonces si sube para arriba el ácido y la pecina, juntos los dos dañan las proteínas, el músculo es proteína, ¿vale? Entonces daña el esófago. Y después hay otros componentes que juegan un papel menos importante, al menos los conocimientos que tenemos actualmente, como pueden ser bacterias, los alimentos y la bilis, que normalmente no debe estar en el estómago, pero si hay un reflujo duodeno gástrico, es decir, del duodeno al estómago, pues puede haber bilis en el estómago y
si refluye hacia arriba gastroesofágico, pues también puede producir daño, ¿vale? Esa es la principal idea que yo creo que es fácil de entender, porque todos tenemos el concepto de ácido clorhídrico, agua fuerte, es algo que puede producir un daño en el organismo, claramente. Es curioso, ¿eh? Que una cosa que tenemos ahí tan Fuerte, asimilada, pero que tengamos ahí ácido dentro. Sí, sí, y como el organismo está tan bien hecho que su estómago pues, es capaz de soportarlo sin problemas, ¿vale? En la mayoría de las circunstancias. Y claro, ahora tenemos el otro elemento, que es el esófago, el que sufre el daño, ¿no? Entonces hemos visto que hay algunos mecanismos que son la saliva tiene un poco de bicarbonato, entonces las personas que tienen reflujo suelen tragar saliva con más frecuencia, por ejemplo, inconscientemente, porque es un mecanismo que neutraliza el ácido. La barrera epitelial significa que todos los tejidos tienen una mucosa. La mucosa yo la quiero, cuando se lo explico a los pacientes, le quiero indicar que es como el suelo de la casa, ese es la mucosa. Igual que en la casa, por lo menos anteriormente, ahora se pone la casa, la solería se pone todo igual en toda la casa, pero antes el cuarto de baño, la cocina tenía una diferente al resto porque tenía que prepararse para otras cosas, ¿no? Claro. Pues entonces la mucosa del esófago y la mucosa del estómago son diferentes. Y la mucosa del esófago se caracteriza porque las losas esas, las células están muy pegadas para evitar que pase el ácido y llegue hasta los nervios y produzca los síntomas. Eso es otro tipo de defensa. Hemos dicho lo de la mucosidad, menos intensa que en el estómago, pero lo fundamental son el esfínter esofágico inferior y el movimiento del esófago. Y he preparado unos pequeños vídeos. El esfínter esofágico inferior hemos dicho que es esa válvula que abre y cierra, ¿vale?, al final del esófago, que cuando tragamos deja pasar y cuando el ácido va para arriba se cierra. Pues lo vemos aquí con un pequeño vídeo, cómo al contraerse se cierra e impide el paso. Entonces, hay unas relajaciones transitorias de ese esfínter que produce reflujo fisiológico, pero que en personas en las que se dan factores que después vamos a ver, pues son más frecuentes. Y si el esfínter esofágico falla o se produce una relajación de estas transitorias que tenemos habitualmente, en el que sí sube un poquito el contenido gástrico, pues el esófago recibe esa información de que ha llegado algo al esófago, ¿vale? Y se produce un movimiento peristáltico. Imaginamos una manga pastelera, por ejemplo, y empujamos de abajo arriba. Se llama el aclaramiento esofágico. Entonces, si queda algo o si ha subido algo, pues ese movimiento lo devuelve a su sitio natural, que es el estómago, ¿vale? Esos son los factores protectores fundamentales. Qué máquina casi perfecta tenemos, ¿eh? Casi de vez en cuando falla. Veremos que nosotros hacemos cosas para que falle, ¿vale? Y esas cosas que hacemos, ya lo hemos hablado, ¿vale? El sobrepeso. Está claro que tanto el sobrepeso como la obesidad favorecen el reflujo, y sobre todo un tipo de obesidad que es la que llamamos androide o obesidad abdominal. Tú sabes que los hombres solemos tener barriga, las mujeres suelen tener más distribución en las piernas y en las nalgas, ¿vale? Y se ha demostrado que la obesidad troncular, la del abdomen, es la que más favorece el reflujo, ¿vale? Por una cuestión de compromiso de espacio, ¿vale? Igual que se produce en el embarazo. En el embarazo, en este caso, es el bebé el que presiona los órganos intraabdominales, entre ellos el estómago. Entonces, si lo presionamos, imaginamos una bolsa, que el estómago es como una bolsa, una bota de vino, decían también, que si la apretamos, pues tiende a salir para arriba o para abajo, ¿vale? Pero en el caso del reflujo, pues sale hacia el esófago, ¿vale? Los vicios que dijiste tú también antes, pues también el que más está demostrado es el tabaco. El tabaco produce relajaciones más frecuentes del esfínter esofágico inferior. También los que fuman tienen menos saliva en la boca, que hemos visto que también es un factor protector. Y el alcohol, hay algunos estudios que dicen que sí, otros que no, pero podría también estar relacionado con el desarrollo de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Otro muy importante es el concepto de hernia de hiato, ¿vale? La hernia de hiato consiste en que el estómago, en lugar de estar en su posición natural por debajo del diafragma, el hiato es el orificio que hay entre los pilares del diafragma, entre los músculos del diafragma. Entonces, la hernia de hiato consiste en que el estómago cambia su posición y sube hacia arriba una porción de ella, ¿vale? Entonces, el estómago, la parte del fondo, que es la parte superior, quedaría como un reloj de arena, ¿vale? Aquí lo vemos en el dibujo. Hay una parte superior que está ya dentro de la caja torácica y otra que queda en la porción abdominal. Sale de su sitio, de ahí lo de hernia, ¿no?
De ahí lo de hernia, efectivamente. Y aquí vemos cómo los pilares del diafragma, que dijimos que juegan un papel muy importante en la función del esfínter esofágico inferior, pues ya no está en la misma relación con el esfínter esofágico inferior. Entonces pierde efectividad la función del mismo y se tiene regurgitación y reflujo gastroesofágico con mucha más frecuencia. Después seguir viendo con los vicios o con los hábitos, mejor dicho en este caso, la comida también influye, es decir, las comidas copiosas, si el estómago está más lleno, tendrá más fácil que coja camino para contracorriente, ¿no? Y algunos alimentos, aunque de todos no están demostrados, pues se dice que los cítricos suelen empeorar los síntomas, las bebidas carbonatadas sí suelen favorecer mucho el reflujo, las comidas muy grasas también relajan el esfínter esofágico inferior y favorecen el reflujo. Generalmente esto después lo veremos al final a la hora de las recomendaciones del tratamiento, que se suelen dar ciertos alimentos que pueden favorecer el reflujo y se le explica al paciente que si en su caso le sientan mal, pues que lo reduzca o lo elimine, ¿vale? El ejercicio físico. Aquí si estamos hablando que la obesidad es un factor fundamental, evidentemente el ejercicio físico es bueno para perder peso, pero se ha visto que ejercicio físico muy intenso, ¿vale? O con los que corresponden a la prensa abdominal, a los músculos abdominales, levantar peso, por ejemplo, o corredores de maratón, suelen tener reflujo solo en esas circunstancias que hacen ejercicio físico. No es una causa muy frecuente. Yo he visto un par de pacientes que corrían bastante y lo que tienen que limitar es el ejercicio físico o se pone tratamiento justo solo en el momento en el que hace ejercicio físico. El abuso del ejercicio físico en este caso, ¿no? Sí, y el que implica a la prensa abdominal, ¿vale? Imagínate uno que va a terminar de comer, se ha comido una pringá con todo su garbanzo y se va al gimnasio a levantar pesas o a hacer abdominales, se está buscando papeleta para que tenga reflujo, ¿no? Es una cosa que es bastante lógica. Y después hay una serie de fármacos que influyen en la función del esfínter y que también si hay daño en el esófago pues lo agravan, como puede ser los antiinflamatorios, la aspirina, los bloqueantes de los canales de calcio, algunos antihipertensivos, ¿vale? Pero tampoco es una de las causas más fundamentales. Si nos tenemos que quedar con ideas fundamental, peso, tabaco y hernia hiatal, ¿vale? Muy bien. De ahí vamos al síndrome esofágico. ¿Qué es eso, Israel? El síndrome esofágico, ¿vale? Viene de esófago, el síntoma típico que produce el reflujo gastroesofágico. Hemos dicho que el ácido sube para arriba y las terminaciones nerviosas que están en el esófago pues reciben ese estímulo, que es un estímulo desagradable que se define médicamente como pirosis, que es la sensación quemante o ardiente que va desde la boca del estómago, desde el epigastrio hacia la boca. ¿Eso es lo que llamamos los ardores? Los ardores, la ardentía, según las localizaciones, ¿vale? Es lo típico. Tengo ardores. Lo que pasa es que sí hay personas que dicen ardores y se refieren a la quemazón solo del estómago, pero es la quemazón que sube para arriba. Vale. Otras veces no presenta este síntoma de quemazón, pero sí la sensación de que el contenido del estómago, de que el alimento o un líquido le sube para arriba, se lo encuentra en la boca y tiene ese sabor desagradable, amargo o ácido, ¿vale? Son los dos síntomas típicos. Si eso se produce con mucha frecuencia, pues pueden producirse lesiones dentro del esófago. Hemos dicho que el ácido produce daño y como veremos ahora las lesiones en la siguiente diapositiva, pues se producen unas lesiones que dan otra serie de síntomas. Uno de ellos es la disfagia. Dis es algo que no se produce correctamente, fagia es tragar. Pues disfagia es dificultad para tragar. El paciente nota que en el camino normal del alimento llega un momento en que se para o nota que le cuesta pasar, ¿vale? Eso suele localizarse en la parte final del tórax, la parte más baja, ya llegando al estómago. No es la dificultad de tragar aquí, que es una disfagia, pero otro tipo de disfagia, no es la que se relaciona con el reflujo. Y también puede producirse odino. Odino es dolor, fagia, dolor al tragar, ¿vale? Hay que recurrir a la lengua antigua para entender mucho de medicina. Sí, es lo suyo. Y es dolor con el paso del alimento. Igual, no solo nota que no pasa bien, sino que además le duele, le molesta, ¿vale? Eso son complicaciones por las lesiones que se producen, que son las que vamos a ver ahora. Venga, pues vamos a ver esas lesiones. Entonces, hemos dicho que el ácido está ahí más tiempo de lo normal, el esófago no es capaz de defenderse y se daña el esófago, se produce una herida y la herida, itis, volvemos a
Itis, inflamación, ¿vale? Esofagitis, inflamación del esófago. Se producen una serie de heridas que tienen diferente gravedad según sean más extensas o menos. Y como hemos dicho, pues pueden ser causa de dolor al tragar o dificultad para el tragar. Y si estas heridas van cicatrizando, igual que en la piel se producen cicatrices, que las vemos más blancas, pues en el esófago también se pueden producir esas cicatrices que al ser un tubo, al acortarse, cuando vemos la piel, vemos que la piel se contrae. Pues al ser un tubo, esa contracción provoca una disminución del calibre, puede provocar una disminución del calibre que si es muy intensa, pues se produce una estenosis, una estrechez, que provocaría dificultad para tragar. ¿no? Entonces aquí con una flechilla hemos indicado lo que son las lesiones de esofagitis. Esas cicatrices, ¿no? Sí, esto todavía no es cicatriz, esto es herida, ¿vale? Se ve rojo y se ve blanco, que es el proceso de inicio de cicatrización, ¿vale? Eso es lo típico de esofagitis, son endoscopias que hemos hecho aquí en nuestro hospital, ¿vale? Aquí tienen varias porciones, se ve cómo tiene esa lesión, esa esofagitis, ¿vale? Y eso puede provocar, como hemos dicho, dolor habitualmente. Y otro tipo de lesión es lo que se conoce como esófago de Barré. Este concepto es un poco más complicado, ¿vale? Se da con más frecuencia en personas asintomáticas que no tienen muchos años ese reflujo y por la sensibilidad que hablamos, no todos los pacientes sienten igual. Y cuando se hace una endoscopia, o bien por otro motivo, o porque, por ejemplo, tienen regurgitación, se le hace una endoscopia y se ve que la mucosa, es decir, el suelo ese que hablamos previamente, que está al final del esófago, pues ha cambiado. En vez de ser el que tenía que estar en el esófago, el que tendría que estar en el intestino. Eso se llama metaplasia intestinal, ¿vale? Esta metaplasia intestinal lo que tiene de particularidad es que tiene un pequeño riesgo de desarrollo de cáncer de esófago, ¿vale? Es muy bajo, ¿vale? Se sitúa por debajo del 0,1% al año, incluso hay algunos datos que dicen que menos. Es decir, que ahora todo el que tenga en el informe esófago Barré, que no se asuste con el tema del cáncer, ¿vale? De hecho, que es difícil demostrar si realmente hacer endoscopia previene realmente el cáncer de esófago, pero eso es lo que se hace, es decir, según la extensión que tenga, sea más largo o más corto ese esófago de Barré, pues así se van haciendo endoscopias periódicamente para tomar muestras y que si en algún momento hay algún tipo de lesión que pueda ser previa a un cáncer, pues se trata, o si hay un cáncer, pues se trataría. Pero ya digo que el riesgo es realmente bajo en la población nuestra española, es muy baja, ¿vale? Esto es más difícil de explicar, ¿vale? Se supone que ese circulito que vemos ahí es donde debería estar el cambio entre el suelo del esófago y el suelo del estómago, entre la mucosa del estómago y del esófago, y sin embargo en este caso está mucho más alta, se dirige hacia la boca, hacia arriba, con esa línea azul más clarita. Y eso se divide también en lengüetas, y aquí en la otra en la otra imagen pues vemos que esa zona más de un color más rojizo es lo que es el esófago de Barré, ¿vale? Muy bien, yo creo que queda claro. ¿Hay más síntomas aparte de los que hemos mencionado, que estos son los generales, digamos, ¿no? Esos son los más típicos, se llaman síntomas típicos directamente o esofágicos. Después hay otros síntomas que son atípicos, pero que pueden producirse a consecuencia de la irritación del esófago, que es el dolor torácico. De todas maneras, la causa más frecuente del dolor torácico es la cardiológica, pero cuando la cardiológica se ha descartado, una de las más frecuentes digestivas es el reflujo gastroesofágico. Y además, hemos dicho que el ácido sube para arriba, si supera, aquí tenemos otro esfínter que se llama esfínter esofágico superior en este caso, porque está más alto. Si supera eso y está mucho tiempo en la boca, también puede dañar los dientes y producir erosiones dentales. Y después hay otra serie de síntomas que se relacionan más con procesos alérgicos, procesos neumológicos, procesos del otorrino, y que en algunos casos podría estar relacionados con el reflujo gastroesofágico. Últimamente la tendencia es a pensar de que el reflujo no están relacionados tanto con estos síntomas, con la tos crónica, el asma o la laringitis, y que hay que investigar más la parte del neumólogo, del alergólogo y del otorrino que la del digestivo. Es un campo en el que se tiene que investigar un poco más desde el punto de vista digestivo. Bueno, imaginemos que os llega un paciente a consulta, Israel, con estos síntomas, los típicos sobre todo, supongo que serán los más usuales. ¿Cómo empezáis? ¿Cómo diagnosticáis que efectivamente se puede tratar de este tipo de enfermedades? Pues habitualmente no nos llega primero a nosotros, sino que llega primero al médico de atención primaria, ¿vale? Entonces el médico de atención primaria, haciendo una historia básica
cuando el paciente le cuenta los síntomas típicos de los ardores, la pirosis o la regurgitación y no detecta que haya síntomas de alarma como la pérdida de peso, la pérdida de apetito, el dolor al tragar o dificultad al tragar, y en una analítica básica no ve que existe anemia, pues se puede hacer el diagnóstico directamente de una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿vale? Y iniciar un tratamiento empírico, es decir, de prueba, porque la mayoría de los pacientes, cuando le ponen su protector de estómago, su IVP, como veremos posteriormente, o incluso si es muy leve puede utilizar otro tipo de antiácido, pues el paciente a la semana o a las 2 semanas suele mejorar, ¿vale? O sea que es un diagnóstico que puede hacerse perfectamente desde la atención primaria y el paciente tiene que estar tranquilo de que el médico de atención primaria, por supuesto, lo está haciendo correctamente. Entiendo entonces que los casos que os llegan a los especialistas suelen ser los más graves. Efectivamente, ya cuando empieza a aparecer síntomas de alarma o cuando no hay una respuesta a este tratamiento que el médico de cabecera de atención primaria ha puesto, pues entonces ya tomamos parte en el asunto, vienen los pacientes y la primera prueba que nos planteamos es la realización de una endoscopia oral, ¿vale? Y en la endoscopia oral pues podemos encontrar lesiones, como hemos visto antes, de esofagitis o de esófago de Barré. Podemos no encontrar absolutamente ninguna lesión, porque esa sería una enfermedad por reflujo gastroesofágico sin lesiones o no erosiva. Y también podemos encontrar uno de los factores favorecedores, que es la hernia de hiato, ¿vale? Y la vuelvo a representar aquí con estos dibujos y que sí tienen su correlación con las imágenes endoscópicas. La línea negra sería el endoscopio, que es el tubo que metemos nosotros por la boca para ver el estómago, ¿vale? En la primera imagen está en visión directa, es decir, lo estamos viendo desde arriba hacia abajo, y aquí le estamos dando la vuelta al endoscopio, le damos la vuelta para verlo de abajo arriba, ¿vale? Entonces aquí se ve como esta porción de aquí sería la hernia de hiato. Lo vamos a ver en un vídeo, a ver si somos capaces de explicarlo. Vamos a ver. Estas son imágenes captadas aquí mismo en el hospital. Sí, efectivamente, nuestra tarea casi diaria, hacer endoscopia. Aquí vemos cómo estamos con el tubo, el endoscopio, mirando de abajo hacia arriba, por eso se ve el tubo negro, y se ve con los movimientos respiratorios cómo se abre y se cierra el hiato diafragmático. Esos son los pliegues gástricos, ahora se va a ver cómo se abre, ¿ve cómo se mueve? Esos son los movimientos respiratorios del paciente. Y estamos viendo desde abajo la bolsa, el reloj de arena que hablábamos antes, pues estaríamos viendo la porción superior. Y ahora, si nos ponemos en visión directa, es decir, ya estamos en la situación de abajo. Ya hemos pasado a la parte de arriba, digamos. Vemos de nuevo cómo el diafragma se está moviendo, vemos ahí, ¿ve? Se abre y se cierra con los movimientos respiratorios. Ya estamos en lo que sería la porción herniada. Y ahí justo es donde está el esfínter esofágico inferior, que también se abre y se cierra, ¿vale? Ahora hace un poco de presión y nos metemos en la hernia, ahí, y volvemos a ver el orificio hernario. O sea, que estamos metidos aquí, nos estamos metiendo. Claro, ahí. claro. Es el esfínter esofágico inferior. Claro, eso tiene que provocar molestias bastante. Y ahí vemos, perdona, una esofagitis, una porción de esofagitis, que crea molestias, lo que le favorece es el reflujo y la regurgitación, ¿vale? La hernia de hiato no duele, es decir, me duele la hernia de hiato, eso no, eso es un concepto erróneo. La hernia de hiato, para que doliera, tendría que ser muy grande, volvularse, o sea, girarse sobre sí mismo ese reloj de arena, y eso provocaría una clínica agudísima de urgencia. El estómago sí duele, hay dispepsia funcional, como explicó el doctor Herrera el año pasado, pero la hernia de hiato en sí no duele, duele la esofagitis, que se puede producir a consecuencia de una hernia de hiato, ¿vale? No, prácticamente con la endoscopia tenéis un diagnóstico certero, ¿no? Pero supongo que habrá también otro tipo de exploraciones que ayuden, ¿no? Sí, la endoscopia, cuando vemos lesiones, sí nos permite diagnosticar que hay un reflujo, ¿vale? Si hay esofagitis o esófago de Barré, diagnosticamos que hay un reflujo. Pero si no vemos lesiones, podemos estar en una circunstancia que sería una enfermedad por reflujo gastroesofágico sin lesiones, o podemos estar ante unos procesos que se llaman procesos funcionales del esófago, que son dos fundamentalmente, que se llama hipersensibilidad por reflujo y la pirosis funcional. La hipersensibilidad por reflujo es que el ácido sube, pero en cantidades que tenemos todas las personas, y fisiológicas, normales. Sin embargo, a esa persona le molesta. Y la pirosis funcional es la misma sensación de ardor, y cuando le hacemos la prueba que vamos a comentar ahora, detectamos que ese paciente no está sufriendo ni siquiera reflujo, y sin embargo
nota que él está quemando algo para arriba. Es un trastorno funcional del esófago. ¿Vale? Esto vamos a pasar a la siguiente. ¿Vale? ¿Qué pruebas son esas? Las que detectan realmente si tenemos ácido en el esófago, en qué cantidad, cuánto tiempo está ese ácido, incluso la pHimetría mide ácido, pero la pHimetría de impedanciometría por temas eléctricos es capaz de detectar si el reflujo es ácido, no ácido, gaseoso. Es una prueba lo que pasa es que es poco disponible, está poco disponible en nuestro medio, es una técnica relativamente nueva, pero que es capaz de detectar todos ese tipo de reflujo y hacer una correlación clínica, es decir, eso consiste generalmente en una sonda que se mete por la nariz, hay algunas que son inalámbricas, pero normalmente van conectadas a un aparatito que lleva el paciente durante un día completo, eso va registrando cuando se producen los episodios de reflujo y el paciente va marcando o va señalando cuándo tiene síntomas para hacer una correlación entre los eventos y los síntomas. Y eso nos daría realmente el diagnóstico de reflujo gastroesofágico. O sea, la técnica de oro, que decimos los médicos, sería esta, ¿vale? Porque es la que realmente tiene una correlación con los síntomas y está midiendo si existe ácido o no. Lo que pasa es una prueba incómoda, que es muy poco difícil de realizar y es cara también, ¿vale? Entonces, se llega a ella cuando existen dudas o cuando no hay una respuesta al tratamiento. Ajá. Después hay otras técnicas, que es la manometría esofágica, que consiste en medir cómo se mueve el esófago, ¿vale? También consiste en una sonda que se mete por la nariz y se le pide al paciente que trague, haga una serie de maniobras y de esa forma se ve si, por ejemplo, hay un problema en ese aclaramiento esofágico que vimos antes, ese movimiento que vimos en el vídeo para quitar el ácido, o si el esfínter esofágico inferior tiene una presión continua adecuada, si se relaja adecuadamente. Y sirve también para poner adecuadamente en su sitio la pHimetría, o sea, la sonda de la pHimetría. Y después hay otra técnica que se ha utilizado mucho previamente, que es el estudio varitado esófago-gastroduodenal, que consiste en tomar un líquido que es radiopaco, es decir, que se ve muy bien en la radiografía, creando la silueta del esófago y el estómago, y que se utiliza hoy en día previo a la cirugía, previo a un tratamiento endoscópico con dilatación, pero no se debe utilizar como diagnóstico, como prueba diagnóstica, una prueba que radia y además puede detectar un reflujo que puede ser fisiológico, con lo cual hoy en día está muy limitado su uso a unas indicaciones muy concretas. Bueno, diagnosticáis la enfermedad y viene la parte del tratamiento, supongo. La primera parte me la sé, que seguro que es la de mejorar el estilo de vida del paciente. Es que claro, a veces es más fácil tomarse una pastilla que cambiar un estilo de vida, o a veces no, casi siempre cuesta más, ¿no? Pero bueno, personas que saben que si pueden poner su parte en curarse, yo creo que es fundamental que vayamos en ese sentido y ya lo hemos hablado previamente. Si la pérdida de peso se ha demostrado científicamente que mejora el reflujo y eso te puede evitar complicaciones como una esofagitis o tener mejor calidad de vida. Además, no solo va a mejorar la calidad de vida con respecto al reflujo, sino perder peso va a mejorar la calidad de vida. En muchas otras patologías. Claro, entonces el peso es que no sirve para nada. Ganar peso es la sobrepeso y la obesidad no sirve para nada. Y entonces será una primera medida, el que fuma deja de fumar, lo mismo que la obesidad, el sobrepeso, deja de fumar, fumar no sirve para nada desde el punto de vista de la salud, sino para estropearla. Y después hay otra serie de medidas que no están tan demostradas, como puede ser una de ellas, es la elevación del cabecero de la cama, es decir, por una cuestión de gravedad, si tuviésemos una botella y la tumbáramos, entendemos que por gravedad tiende a irse hacia el tapón, ¿no? Pues esto es lo mismo, por cuestión de gravedad es más fácil que el contenido del estómago suba para el esófago si estamos tumbados. ¿Se recomienda en cualquier caso o es una leyenda urbana? No, esto sí está demostrado, que la elevación del cabecero de la cama, unos 15 centímetros, sí mejora el reflujo, especialmente las personas que tienen hernia de hiato, ¿vale? Muy bien. Sí, está demostrado. Otras medidas, hay algunos estudios que sí lo avalan, otros que no, es decir, está en duda, como puede ser hacer comida menos copiosa, que pasen de 2 a 3 horas desde que comas hasta que te acuestes. Pues lógico, si el estómago está vacío y te acuestas, es menos fácil que se suba para arriba, porque si no hay nada, que va a subir, ¿no? Pues lo mismo, y las comidas, lo que dije al principio de la charla, que las comidas grasas, los cítricos, el chocolate, las bebidas carbonatadas con gas y alcohólicas,
pues parece que favorecen el reflujo y normalmente se le indica al paciente que lo tenga en cuenta. Y si en su caso le sucede con frecuencia que estos alimentos le desencadenan el reflujo, pues que los modere, los reduzca, los elimine. Moderación, como siempre, ¿no? Mandamos aquí en este espacio. También tenemos tratamiento médico, por supuesto, ¿no? Efectivamente, sí hemos visto que si el ácido es un componente fundamental del daño, del proceso patológico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pues el tratamiento médico lo que intenta es reducir el ácido, y eso es en unos casos una reacción química, que cuando se utilizan los antiácidos, antiguamente se utilizaba el bicarbonato, o sea, tenía en casa un bicarbonato. Hoy en día algún paciente viene y dice que toma bicarbonato. Eso hoy en día no debe hacerse porque hay fármacos que son mucho mejores, porque el bicarbonato es verdad que neutraliza rápido el ácido, pero el organismo crea un efecto de rebote y las células del estómago vuelven a producir más ácido. Entonces crea un efecto de rebote, el bicarbonato no se recomienda, aparte las dosis no están establecidas, en fin. Y hay otros medicamentos que son mejores. Cuando el reflujo es leve se suelen utilizar antiácidos. Esto que te tomas un sobrecito, una pastillita de Magaldato, Almagato y te resuelven rápido. Eso es para los casos leves. Cuando ya son casos más intensos, pues se utilizan aquellos fármacos que actúan sobre las células que producen el ácido en el estómago, que son las células parietales, y ahí tenemos dos grupos, los anti-H2, ¿vale?, que son los que inhiben un receptor de la histamina. La histamina lo que hace es estimular la producción de ácido, que ya solo nos hemos quedado con un representante solo en nuestro país, que es la famotidina, porque hace 2 o 3 días salió la noticia de que la ranitidina se había retirado definitivamente del mercado, de la farmacia, y los otros son los inhibidores de la bomba de protones, ¿vale?, que son los que se conocen más como protectores de estómago, ¿vale?, que son el omeprazol, el pantoprazol, el rabeprazol, el lansoprazol y el esomeprazol. ¿Vale? Conozco a gente que antes de una comilona o tal suele tomar un protector de estómago. ¿Eso es recomendable o no? Si son personas que suelen tener reflujo con comidas copiosas o van a beber alcohol, que se saque un desencadenante, es decir, que un salir a la calle suele estar relacionado, como ya vimos, con el tema del alcohol, del hígado, la hepatopatía alcohólica, a tomar alcohol, a hacer comida más copiosa, a hacer comida más grasa, en fin, pues sí, lo indicamos en esas personas que tienen esa patología. Igual en pacientes que tienen dispepsia funcional, pues también en esos momentos son los cuando más molestos están. No de una manera indiscriminada en toda la población, es decir, profilácticamente... Solo en casos necesarios. Claro, cuando hay un diagnóstico previo de una enfermedad por reflujo o una dispepsia, ¿vale? Y un inciso sobre los fármacos, los inhibidores de la bomba de protones, hace unos años parecía que eran caramelos, ¿vale? Es decir, que cualquier persona, como tú dices, o salía a la calle o se tomaba 2 pastillas y ya la tercera era el protector de estómago, y había muchísimas personas que tomaban omeprazol sin tener una indicación médica clara, ¿vale? Después salieron noticias de que los inhibidores de la bomba de protones producían Alzheimer, descalcificación de huesos, parecía un veneno, o sea, se ha pasado de un caramelo a un veneno. Y lo que hay que decir es que estos fármacos se deben utilizar cuando se deben utilizar, y que en el caso en esta patología, por ejemplo, los beneficios de utilizar el protector, los inhibidores de la bomba de protones, sobrepasan con creces cualquier efecto secundario. Entonces lo que hay que indicar correctamente los fármacos, es decir, ni caramelo ni veneno, un medicamento como muy útil para la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Como siempre, todo con moderación es más correcto siempre. Hay otros fármacos, ¿vale? Hay estos fármacos que son los alginatos, que no llevan demasiado tiempo en el mercado, que lo que crean es una película, una barrera por encima del ácido, ¿vale? Y lo que hacen es desplazarlo para abajo, y eso tiene especialmente importancia en el caso de las hernias de hiato. Y otros fármacos son que intentan proteger el esófago, aumentar las defensas del esófago. Hay algunos más antiguos, como el sucralfato, que favorece la cicatrización de la esofagitis, y otro más reciente, que es el Cibrel, que incluye varios componentes que inhiben la pecina, que hemos visto que es otro factor que produce el daño en el esófago, y tienen factores que favorecen la cicatrización de la esofagitis. Podemos pensar que, bueno, que si habría algún medicamento que, por ejemplo, el esfínter esofágico inferior, que hemos visto que es tan importante para el desarrollo de esta enfermedad,
si hubiese algún fármaco, y se han ensayado fármacos, de hecho había algunos en el mercado, pero ahí los efectos secundarios han sido peores que los beneficios, ¿vale? Pero es un campo en el que también se podría desarrollar o investigar más en un futuro, aunque de momento hace poco hice la revisión al respecto y no hay nuevos fármacos ahí para favorecer ese cierre del esfínter esofágico inferior. Bueno, hay que seguir investigando, por tanto. Aparte del tratamiento médico, la propia endoscopia puede servir también de tratamiento en determinados casos, ¿no? Sí, se han ensayado, hay varias técnicas que intentan resolver la fisiopatología del reflujo, ¿vale? Pero eso lo voy a dejar aparte porque hoy en día no está aceptado su uso. O sea, ha habido en algún tiempo mucho interés y sigue habiendo interés a ver si se puede hacer algún tipo de cirugía, entre comillas, para resolver una hernia de hiato o para hacer el esfínter esofágico inferior más potente, pero de momento lo dejo aparcado. Y lo que sí se está haciendo ahora, o se puede hacer ahora, es de esas complicaciones que aparecen, por ejemplo la estenosis que hablamos antes, pues a través de un endoscopio se introduce por la boca, llegamos a la zona de la estenosis, de la estrechez, ahí se llena un globo, ese globo se llena y al llenarse rompe la fibra y hace que el hueco, que la estenosis se resuelva. Eso se puede hacer en varias sesiones. Y si existe un esófago de Barré y hay alguna lesión que nos pueda resultar como un paso previo al cáncer, pues se puede cortar, hacer una disección a través del endoscopio, o si ya queremos erradicar, quitar el esófago de Barré, pues ahí se introduce un balón que transmite energía y quema, destruye ese esófago de Barré de manera superficial, ¿vale? ¿Qué de cosas se puede hacer con una endoscopia? Es un campo que se está desarrollando mucho, cosas realmente increíbles y son muy importantes porque en muchas de ellas, en el colon, se evitan intervenciones en el páncreas con la ecoendoscopia. Realmente la endoscopia es uno de los grandes avances de la medicina y en manos de digestivos pues está suponiendo evitar muchas cirugías. De hecho, son casi cirujanos los digestivos que se encuentran, que se dedican a la endoscopia, pues son casi cirujanos, pero por vía endoscópica. Y sí es verdad que tiene mucho desarrollo, cada vez están más especializados. Hay digestivos que son más clínicos y otros que se dedican más a endoscopia, pero sí es verdad lo que tú dices, llama mucho la atención. Sí, sí. ¿Descartamos, por tanto, el tratamiento quirúrgico también o en algunos casos está indicado? Sí, sí, puede hacerse tratamiento quirúrgico. Especialmente el candidato bueno sería una persona joven que se piense que va a estar mucho tiempo tomando inhibidor de la bomba de protones, que además cuando se lo toma le sienta bien y que además tiene una hernia de hiato. Ese, por ejemplo, sería un buen candidato. Otras personas son las personas que tienen hernia de hiato muy grandes, que el ácido, la pirosis, se la controlamos con los IBP, con los inhibidores de la bomba de protones, pero sin embargo la regurgitación, es decir, que se le venga la comida para arriba, no lo controlamos. Son personas que por la noche a lo mejor se despiertan con que les falta el aire porque se le ha subido la comida para arriba, el contenido del estómago para arriba. Pues en esas personas son los principales candidatos. Los que tienen mal control de los síntomas también pueden indicarse la cirugía, pero hay que indicarla muy bien porque a veces no resuelven el problema, ¿vale? Y la técnica consiste en coger la parte superior del estómago, que es el fundus, y coserlo. Se le da una vuelta, se le cose para que el esfínter tenga una mejor función y evitar que se le vaya para arriba el contenido. Pero claro, si ese cierre hay diferentes grados, diferentes técnicas. Una de las complicaciones que puede tener es que ese cierre sea superior al necesario, por así decirlo, y tengas dificultad para tragar o tengas dificultad para eructar, ¿vale? Esas complicaciones no son muy frecuentes, entre un 3 y un 13%. Y sí es verdad que la intervención para la hernia de hiato y para el reflujo, porque si tiene hernia de hiato, al mismo tiempo que se cose, se vuelve a poner el estómago en su sitio, ¿vale? Pues que puede ser necesario la reintervención y a veces los pacientes, a pesar de la intervención, tienen que tomar protector del estómago, los inhibidores de la bomba de protones, ¿vale? Se me antoja complicadísimo a mí todo esto de la cirugía. Bueno, también, lo contáis y parece que es fácil. Igual que he dicho que es llamativo lo de los digestivos, mis compañeros que hacen endoscopia, pues los cirujanos también tienen su mérito, evidentemente, muchísimo, se resuelven muchas cosas. ¿Algo más, Israel, que nos hayamos dejado? Yo creo que más o menos ha quedado el concepto claro, tener la idea de que es el ácido el principal factor que influye en la patología de este caso, como es el reflujo, ese contracorriente del ácido, y que eso puede llevar a
alteración en la calidad de vida, daño en el esófago, y que bueno, que hay que, lo que podamos corregir, el que padezca reflujo gastroesofágico, lo que pueda corregir, que lo corrija, y si no, pues estamos los digestivos para ayudarlo. Estupendo, yo estoy seguro de que eso es así. Israel, muchísimas gracias de nada, nuevo por acudir a placer. nuestra llamada. Nos vemos en próximos programas. Venga, Gracias.